Continuando con la clase número 1, veremos ahora los coeficientes aerodinámicos. Al ingeniero le interesa conocer el efecto que ejerce el viento sobre la construcción, es decir, determinar el valor de estas acciones. Cuando nos referimos a las cargas verticales producidas por peso propio o accidentales, los reglamentos fijan valores de forma clara y se trata de cargas estáticas. Pero con la acción del viento, por tratarse de una acción aleatoria sujeta a la turbulencia, es un poco más difícil. Por tanto, para cada tipo de estructura los efectos del viento son diferentes e incluso la vecindad de otros edificios modifica las acciones. Para los casos más comunes, los reglamentos establecen coeficientes aerodinámicos que permiten determinar las presiones o succiones sobre los edificios. La determinación de estos coeficientes se hicieron mediante el estudio en túneles de viento, como el que ustedes pueden ver en este video. ¿Sí? En la mesa de ensayo ustedes pueden ver dos estructuras que están colocadas en la mesa de ensayo en el momento de hacer la medición de las presiones sobre esos edificios. Como pueden ver, la mesa puede rotar para estudiar o analizar distintos ángulos de incidencia. En principio se analiza un canal por donde circula aire mediante determinada técnica y produce un viento similar al natural. Y dentro de él se coloca un modelo, como el que han visto en el video, que guarda similitud con una construcción real. Entonces, queremos determinar la presión en un punto y para ello se coloca un tubo de plástico formando un manómetro lleno de líquido, cuyo otro extremo está ubicado al viento sobre el piso antes del modelo donde el flujo no está perturbado por el mismo. ¿Sí? De manera similar que hemos visto en el video anterior. Recordamos, sin embargo, que los modelos a escala que se colocan en los túneles deben cumplir las leyes de semejanza. El túnel de viento debe ser aerodinámico que simule las condiciones de capa límite y el perfil de la velocidad del viento modelado según las condiciones naturales del terreno. Entonces, en este caso, la disposición de los tubos en este modelo están colocados para obtener el coeficiente de presión externa. Vm es la velocidad del flujo en el punto considerado, que tiene una presión m. V0 es la velocidad del flujo donde no esté perturbado por el modelo y P0 es la presión estática. Entonces, aplicando Bernoulli, como venimos haciendo, 1 medio de ρ por V0 al cuadrado más P0 al cuadrado va a ser igual a 1 medio de ρ por Vm al cuadrado más Pm. La presión efectiva externa va a ser la diferencia entre Pm y P sub 0. Hacemos factor común de 1 medio de ρ por V0 al cuadrado y entre corchetes tenemos 1 menos Vm sobre V0 al cuadrado. Este valor, esta expresión, es lo que se denomina coeficiente de presión localizada externa en un punto. Entonces, la presión efectiva externa en ese punto va a ser la presión dinámica por el coeficiente de presión local externa. Analicemos qué valores puede tomar los coeficientes de presión. El mayor valor positivo para la diferencia entre Pm y P0 se obtiene para una velocidad en el modelo igual a 0, o sea, en un punto de estancamiento. Utilizaremos para esta discusión
el gráfico de la figura 1.17 del libro de Blesman, página 48. Entonces, en el punto 1, punto de estancamiento, tenemos que la velocidad en ese punto se detiene. Por lo tanto, el coeficiente de presión va a tomar el valor 1. Esto es, la presión efectiva externa en un punto de estancamiento es numéricamente igual a la presión dinámica conforme habíamos visto el desarrollo de las ecuaciones anteriores. Este es el mayor valor posible de una presión positiva. Correspondientemente, a mayor valor positivo de coeficiente es 1. Si la velocidad, como en el punto 2, es menor a la velocidad U sub 0, entonces la presión dinámica será mayor a delta P, E, con lo cual obtendremos un coeficiente de presión que variará entre 0 y 1. Para punto 3, por ejemplo, podría darse que la velocidad en ese punto se equipare con la velocidad U sub 0, la velocidad de referencia. En ese caso, la variación delta P será 0 y por lo tanto obtendremos un coeficiente de presión externa igual a 0. La presión estática en este punto será la misma que en un flujo no perturbado, es decir, Pm igual a P0, siendo el 1 la presión efectiva o coeficiente de presión. Para, por ejemplo, el punto 4, donde tenemos que la velocidad medida es superior a la velocidad U sub 0, tendremos valores negativos para delta PE, de presiones o succiones. Experimentalmente se verifica que en ciertos puntos la succión puede ser numéricamente muchas veces superior a la sobrepresión máxima, esto es, a la presión de obstrucción. En este gráfico podemos ver el modelo, pero con los tubos colocados para medir la presión, el coeficiente de presión interna dentro del modelo. ¿Sí? Y se aplican las mismas ecuaciones que venimos viendo, con lo cual delta PI, ¿sí?, la presión localizada, va a ser el coeficiente de presión interna localizada por la presión dinámica. En el túnel se miden presiones en un punto y se determinan coeficientes de presión localizada como vimos en el artículo anterior. Pero se puede simplificar el problema trabajando con coeficientes de presión resultantes sobre todo el largo de la pared o techo, haciendo la integral de todos los valores puntuales a lo largo del elemento analizado. Se puede determinar así el valor del coeficiente de presión Cp, que puede ser externo, Cp, o interno, Cpi. Se considera, por ejemplo, la pared AB y la fuerza resultante Fe sobre el área transversal que muestra esta figura. Que será igual al producto del coeficiente de presión Cpe o Cpi por la presión dinámica Q y el área S. Es decir, Fe igual a Cpe por presión dinámica por S, que es la superficie a considerar. Por otra parte, si se hubiera medido la presión efectiva externa delta PE en cada punto de la pared, en toda el área, la fuerza total actuante Fe también podría ser la integral de todos los coeficientes de presión localizada por la presión dinámica, ¿sí?, por diferencial de S. Entonces, el coeficiente de presión externa para esa superficie es la integral de todos esos coeficientes localizados.
El coeficiente de presión total va a ser la diferencia entre la presión externa y la presión interna. De este mismo modo podría realizarse esta integración con la cubierta. Finalmente, contemplamos acciones en conjunto. Si consideramos un elemento prismático referido a un sistema de ejes X y Z, el viento al encontrar el obstáculo genera una fuerza global F, cuya dirección puede ser diferente de la horizontal y no coincidir con la dirección de los ejes. En ese caso, su proyección sobre el plano XY forma un ángulo θ con el eje X. Se descompone esta fuerza en su proyección en el plano horizontal y en dirección al eje Z, y se descompone a su vez en Fx y en Fy. En la estructura prismática de la figura, Fx es perpendicular a la cara Zi, Fy es perpendicular a la cara XZ y Fz a la cara XY. Se conviene llamar a cada una de esas caras superficies de referencia y a las áreas de referencia. Entonces, Fx será la fuerza en la dirección X, Fy la fuerza en la dirección Y y Fz la fuerza en la dirección Z. Puede hacerse otro tipo de descomposición de la fuerza H en el sentido de Fg, llamada fuerza de arrastre, y en dirección normal a esa dirección llamada fuerza de deriva. En ese caso, los coeficientes de fuerza serán Cx, que es Fa sobre Q por A sub X, coeficiente de arrastre, Ci igual a Fd sobre Q por A sub I, que es el coeficiente de deriva, y Cs, que es igual a Fs sobre Q por AZ, que es el coeficiente de sustentación.